Bueno, y bueno, entonces, esperen que minimizo esto. Y bueno, ahí estamos en condición de arrancar, ¿eh? Bueno, bueno. Bueno, entonces la materia es algoritmo de estructura de datos. En algún lugar del horario, la teoría es los martes de 16 a 18, las prácticas martes de 18 a 20 y jueves de 18 a 20. Todo por virtual, por Zoom. El curso es todo virtual. En principio, vamos a ver, pero aparentemente la otra plataforma medio que queda descartada. Yo creo que era un problema de ancho de banda. Para mí el problema es que todo el tráfico está todo pasando por los servidores de la facultad y bueno, no sé qué ancho de banda tiene eso. Me parece que se debe saturar. El problema debe estar ahí. Este, nosotros consultamos un poco y nos habían dicho que han dado cursos, pero andás a ver si han dado un curso. En este momento tenemos 83 participantes y en la sala de Big Blue Button había 90, o sea que, sí, sí, o sea que para mí el problema viene por ahí. En cambio, en el caso de Zoom, el tráfico me imagino que pasa por la sala de Zoom. Así que ese debe ser el problema, me imagino. Bueno, bien. Entonces, bueno. Vamos a ir haciendo un repaso. Ahí, bueno, los docentes de la cátedra son estoy yo, Stuart Mario, que estoy a cargo de la teoría, y a cargo de la práctica están Sergio Yapur, María Eugenia Weibel, Juan Pablo Vidosevich, Rodrigo Arriondo y Lucas Saurín. ¿Mm? Bien, acá están los emails, cualquier cosa nos pueden consultar preferentemente por el foro. Hay un foro la plataforma iFitch, sino también ahí tienen los mails particulares. En principio, idealmente lo mejor sería por el foro. ¿Mm? Existe una página web con información y material del curso, además de la página de iFitch, hay una página en un servidor del CIMEC, en un wiki que hay en un servidor del CIMEC, donde hay también mucho material ahí. Siempre para la teoría, siempre les recomiendo que lean, bueno, están estas transparencias, por supuesto, como material. Hay unos apuntes de la cátedra ya en formato de libro, bastante más extensos, que también se pueden descargar de ahí, de la página de esa página del CIMEC que les dije, de esta página acá en CIMEC. Este, siempre les recomiendo que lean un poco la teoría antes de la clase, porque, bueno, siempre ayuda, ¿no? Durante el curso se ve mucha parte que hay código en C++, así que es bueno leerlo antes porque después si no leer código así de una, si no por ahí es confuso y no cuesta entenderlo, ¿no? Mejor siempre prepararse antes. La evaluación se basa en 2 exámenes parciales y 3, lo que le llamamos trabajos prácticos de laboratorio. ¿Mm? Bien, acá están las fechas. No están las fechas concretas, están las semanas. Yo después ahora lo voy a pasar en limpio. La semana, en la planificación están las semanas. Yo ahora lo voy a pasar en limpio y se los voy a pasar. Lo voy a poner acá en las slides o se los voy a mandar por un mail por el foro. ¿Mm? Pero básicamente la primera evaluación va a ser en la semana 4. Los TPL los vamos a tomar los martes en forma virtual. Y por lo tanto, nosotros estamos acá en el 12 de agosto, la semana 4 sería el 2 de septiembre. Bien, ahí vamos a tomar el TPL, el primer TPL, que va a ser la primera evaluación. Ahora voy a explicar un poco qué son, ¿no?
Bueno, los parciales en sí están divididos en tres secciones, ¿m? Que llamamos secciones, ¿eh? Una parte que son las clases, que son básicamente las primitivas de las funciones que corresponden, de las primitivas de los métodos de cada una de las clases. ¿M? Por ejemplo, para la lista hay un método insert, etcétera. Y bueno, básicamente tienen que entender el código de eso. Por ejemplo, para la lista está, ustedes habrán visto listas con celdas enlazadas, que es un poquito la, la- la- la versión más estándar de la implementación más estándar de lista. Y bueno, hay que tener un detalle con cómo se manipulan los punteros, etcétera. Bueno, eso tienen que más o menos saberlo. No tienen que estudiarlo de memoria. Una pregunta que siempre nos hacen es que, ¿por qué le hacemos estudiar código de memoria? No tienen que estudiarlo de memoria. Yo siempre lo comparo con un teorema. Un teorema a uno se lo podría estudiar de memoria, ¿no? Pero creo que no es lo mejor. Normalmente lo que uno hace es verlo al teorema, tratar de entenderlo, tratar de registrar los puntos clave del desarrollo del teorema y después lo reproduce, ¿no es cierto? Bueno, acá lo mismo. Uno más o menos trata de entender el código como es y después lo reproduce, ¿eh? A veces incluso le damos algunas variantes que no son exactamente lo que está en las transparencias, así que tampoco le serviría estudiarlo de memoria. Bien, entonces cada uno de los dos parciales está dividido en tres partes, una las clases, otros son lo que le llamamos ejercicios operativos, ¿eh? Operativos quiere decir que son ejercicios en los cuales hay una secuencia de pasos que ustedes tienen que saber y aplicarlo a un caso en particular, ¿eh? Es como cuando en la escuela nos enseñaban a hacer una multiplicación o las operaciones matemáticas o las operaciones matemáticas de aritmética, ¿no? Bueno, acá hay unas cositas que son un poquitito más complejas pero son básicamente eso, operaciones que uno tiene que hacer sobre un conjunto de datos, ¿eh? Por ejemplo, ordenarlo por montículos. Bueno, hay una secuencia de pasos que eso lo tienen que hacer y tienen que demostrar que lo saben hacer. Bien, y después finalmente preguntas de teoría. Bueno, como cualquier teoría. Bien, los trabajos prácticos de laboratorio, de los cuales hay tres, y uno, como les dije, es el próximo en la semana 4, que sería el 2 de septiembre. Los vamos a tomar, bueno, acá dice jueves por la tarde, no, este año creo que lo vamos a empezar a tomar los martes por la tarde, después le voy a confirmar. Y consisten en implementar programas en computadora que realicen una consigna. El alumno debe ser capaz de escribir un programa en C++, compilarlo y correrlo, demostrando que el programa pasa por una serie de tests básicos. Básicamente se corrige en forma automática. Ustedes tienen una clase que evalúa. Ustedes escriben una función y hay una clase de C++, que evalúa su función y le corre una serie de tests, 30 tests, 50 tests, ¿eh? Y tiene que pasarlo a todos. Si está bien escrito, los pasa a todos. Bueno, normalmente los corren en su máquina, bueno, es virtual, así que lo corren en su casa con su máquina y para todo esto, para todo lo que es programación, pueden usar cualquier compilador. Después vamos a hablar un poquito más de eso, pero en principio ustedes lo pueden hacer con cualquier compilador. Y en general se usan las librerías de estándar, lo que es llamado STL, son las que vienen con el compilador de C++, pero el nombre por lo general se le llama como librerías de contenedores de STL, que ya vienen con su compilador de C++. Salvo para árboles, que en árboles no hay una clase de árboles en C++, entonces tenemos nuestra propia clase de árboles, pero que tienen una sintaxis y semántica muy parecida a la de las STL, para los otros contenedores. Bien, acá tienen unos videos en YouTube cargados de cómo hacer un TPL, no me acuerdo si tal vez estén un poquitito desactualizados, pero por lo menos para que tengan una idea, los pueden ver ahí. Bien, tenemos grabados clases de los videos de práctica y de teoría desde el año, bueno, en el 2016 lo hicimos medio a pata y a partir de 2020, como la dábamos virtuales, se fueron grabando y están todos en esos enlaces, los pueden encontrar. Son playlists que hay en YouTube. Bueno, ahí pueden ver todo, ¿eh?
Entonces, quiere decir, volviendo al tema de las evaluaciones, dijimos que cada parcial está dividido en tres secciones. O sea que tenemos tres secciones del parcial uno, tres secciones del parcial 2 y hay tres TPLs. O sea que en total decimos que hay nueve secciones que tienen que aprobar en forma independiente. Cada uno de ellos tiene que estar aprobado. Para aprobar la materia, cada uno de ellos tiene que estar aprobado. Los TPLs se recuperan por separado. En la semana 13 hay un examen en el cual, un recuperatorio en el cual se recuperan específicamente los TPL, y de las seis secciones restantes, las secciones de los parciales, se recuperan en un recuperatorio en la semana 15, en el cual se pueden recuperar cualquiera de las secciones. Por ejemplo, ese día ustedes pueden venir y pueden recuperar, si les faltó aprobar, qué sé yo, clases uno, preguntas uno, clases 2 y operativos 2, bueno, recuperan independientemente esas secciones. Se puede recuperar tanto para regularizar como para promocionar o para levantar la nota. Y siempre queda la nota mayor. Si por si vienen a levantar la nota y la nota que les resulta es menor, bueno, queda la anterior. Bien. Para aprobar se calcula un promedio pesado. El promedio pesado de, nosotros tenemos cada una, ustedes terminan con una nota entre 1 y 100 para cada una de estas secciones. En base a esas nueve notas, cada una de ellas entre 1 y 100, se obtiene una nota que es un promedio pesado, asignándole un peso a cada una de esas secciones. Los pesos son 20 para las secciones de los parciales, o sea, para las clases, operativos y preguntas, y 40 para cada uno de los TPL. O sea que en total tenemos 20, 20 y 20, 60 por cada parcial, o sea, 240, perdón, 120 para los parciales y 120 para los TPL, porque son 40 para cada TPL, y 3 TPL, 120. O sea que en total tenemos 240 puntos, pesos. Bien, y entonces en base a eso se calcula, como cualquier promedio pesado, es la suma de los valores por los pesos dividido la suma de los pesos. Redondeado a un número entre 1 y 100, a un número entero entre 1 y 100. Bien, de ahí sale entonces un número que es el promedio pesado entre 1 y 100. Bien, entonces las condiciones para regularizar es que a lo sumo adeuden dos secciones de los parciales, los TPL tienen que estar todo aprobado. Entonces pueden adeudar, D es el número de secciones de los parciales, o sea, de estas que están acá, pueden adeudar hasta dos de esas, y el promedio pesado tiene que ser mayor o igual que 40. Esa es la condición para regularizar. Y para promocionar no tienen que adeudar ninguna sección, por supuesto tampoco ningún TPL, y el promedio pesado tiene que ser mayor o igual que 70. Esas son las condiciones. Bien, en general todos los ejemplos los probamos con GCC, G++. Pero también, bueno, por supuesto somos agnósticos, pueden usar cualquier compilador, cualquier IDE. Muchas veces nos van a ver usar, y muchos chicos usan el Sinjai, que es desarrollado por Pablo Novara, pero pueden usar el que quieran, Y tal vez en la práctica les den, si quieren, en algún momento alguna indicación de cómo usar otro IDE más potente que les pueda servir, Bueno, bien. Acá hay unas instrucciones para el TPL1, pero esto lo dejamos acá, no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver cuando hagamos el TPL. Y entonces, si les parece, ya empezamos con el dictado de los temas.
el primer capítulo que se llama Diseño y análisis de algoritmos. ¿Mm? Ah, bueno, la bibliografía se basa, no lo tengo puesto por acá, en la página web está, y básicamente hay tres libros por ahí que especifica, pero todo el material está muy basado en el libro de Howe and Hopcroft. A ver, espera, vamos a ver si... este, esta es la página que les decía, en la página del CIMEC. Y acá está la bibliografía, están bueno, acá pueden descargar estos idnotes.pdf que son, es en formato de apunte, las transparencias, que son estas que están embebidas acá, y estos son los libros, y fundamentalmente es este que está acá, el de Ejo. Prácticamente el material que ustedes ven y el de los apuntes y todo es una, reinterpretación bastante importante de el libro este de Hayhoe, Hopcroft y Ullman. ¿Eh? Bien, bueno, entonces arrancamos con este el capítulo uno. Y entonces el capítulo es sobre diseño y análisis de algoritmos. ¿Eh? Bueno, en matemática y ciencia de la computación, un algoritmo es un procedimiento para cumplir una tarea. ¿Eh? Tipo, el ejemplo típico es una receta de cocina en la cual tenemos una serie de ingredientes y una serie de pasos que nos llevan a un estado final. ¿Mm? Bien, los algoritmos, por supuesto, son un poquito más complejos que una receta de cocina, pueden contener iteraciones, condicionales, operaciones lógicas, etcétera. El concepto de algoritmo se originó como una forma de registrar procedimientos para resolver problemas matemáticos, por ejemplo, el algoritmo de suma, resta, multiplicación y división, o algo más complejo como el algoritmo de Euclides para encontrar el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo. El concepto fue formalizado por Alan Turing, que ustedes saben, Alan Turing es uno de los padres de las ciencias de la computación, utilizando lo que hoy se le llama una máquina de Turing. ¿Eh? Una máquina de Turing es la abstracción más simple de lo que es una computadora. Tiene una cinta donde hay una serie de datos y un cabezal que va leyendo instrucciones y va leyendo datos y los va procesando. Ustedes saben lo que es un doodle, Google, cuando ustedes entran a la página de Google, aparece arriba de la cajita de búsqueda aparece un dibujito que a veces es interactivo, bueno, eso es un doodle, ¿no? Y para un aniversario del nacimiento de Turing, hicieron un doodle que es una máquina de Turing. ¿Eh? Esto que ustedes ven acá, eso es una máquina de Turing. Tiene la cinta en la cual están los datos, las instrucciones, que son estas cajitas que están acá, y el botón de play que corre la máquina. El doodle consistía en que ustedes podían programar la máquina de Turing para llegar a un resultado. Bastante interesante ese doodle. Bien, pero bueno, entonces eso es una máquina de Turing. Entonces, la mayoría de los algoritmos pueden ser implementados directamente por programas de computación. Otros pueden ser al menos simulados en teoría por un programa de computación. Una restricción que se agrega usualmente a la definición de algoritmo es que llegue al estado final en un número finito de pasos. Bueno, el capítulo se llama Diseño y análisis de algoritmo. ¿Qué se podemos decir con respecto al diseño de algoritmo? Bueno, la verdad es que no existe una regla precisa para escribir un programa que resuelva un problema práctico dado. Por lo menos por ahora, cuando un humano escribe un programa, es en gran medida un arte. Por supuesto, y está la inteligencia artificial, en la cual a veces le podemos decir, no sé si siempre, pero en muchos casos le podemos decir, hace tal cosa y te lo escribe, ¿no? Pero a su vez, bueno, la inteligencia artificial adentro, en el fondo, bueno, piensa en forma bastante parecida a un humano, así que tampoco
No es que tenga, a ver, no es como hacer una suma o una división, en la cual sabemos que vamos a terminar con un resultado, es completamente determinístico. Vamos a llegar a un resultado único y en un número de pasos, ¿m? Y todos lo podemos seguir. En el caso de escribir un programa, ya sea nosotros o la inteligencia artificial, no va a llegar a un resultado único, determinístico, sino que puede llegar a diferentes cosas o no llegar. ¿M? Bien, pero si bien entonces no podemos dar una regla precisa de cómo escribir un programa, se han desarrollado una variedad de conceptos que nos ayudan a desarrollar estrategias y después lo que vamos a ver es comparar a priori, antes de ejecutarlo, solamente analizando, viendo cómo funciona el código, determinar cuán eficientes son. Pensemos, por ejemplo, en el problema del agente viajero, en inglés el Traveling Salesman Problem, ¿eh? Que consiste en que tengo una serie de ciudades, en este caso 5 ciudades: Santa Rosa, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, y las tengo que recorrer con un camino que parte de una de las ciudades, por ejemplo de Buenos Aires, y las empieza a recorrer y va pasando por ella hasta volver a la ciudad original. Tiene que pasar una sola vez por cada una de las otras ciudades y volver a la ciudad original. Bien, acá por ejemplo hay dos caminos posibles, el verde y el azul. Bueno, el tema es de todos los caminos posibles, cuál es el problema consiste en determinar cuál es el de menor longitud. Bien, ese problema, por supuesto, tiene infinidad de aplicaciones prácticas, por supuesto, para un agente viajero que tiene que recorrer una serie de ciudades, pero también, por ejemplo, por mencionar otro, por ejemplo, resolver el problema del recorrido del caballo en el tablero de ajedrez, ¿eh? Tienen un tablero de ajedrez, en este caso un tablero de 6 por 6, y tienen que partir con el caballo de una de las casilleros y empezar a recorrerlo sin pasar 2 veces por un casillero hasta volver al casillero original. Los que saben bastante de ajedrez, es un problema clásico que muchas veces en base a una serie de reglas lo pueden resolver, pero si lo quisiéramos resolver con una computadora, lo podríamos hacer planteando el problema del agente viajero. ¿Cómo? Planteando un grafo en el cual dos casillas con las cuales se puede mover el caballo, están unidas por una arista, y las que no están unidas, ¿m? Es como que tienen distancia infinita, digamos, ¿no? Entonces, bueno, buscando el camino de recorrido mínimo, ahí estamos resolviendo el problema del caballo. Bien, en todos estos problemas, básicamente, lo primero que nos podemos plantear es que hay dos tipos de estrategias iniciales. Uno es tomar todos los posibles caminos, en el caso, por ejemplo, este del problema del agente viajero, podemos construir todos los posibles caminos que puede recorrer el agente viajero, para cada uno de ellos ir calculando la distancia y, bueno, como siempre que buscamos un mínimo, nos vamos quedando con el mínimo actual, el que hasta ese camino, si hay 10.000 caminos y vamos por el camino 100, bueno, vamos probando un nuevo camino y si es menor, su longitud es menor al que ya teníamos, bueno, lo guardamos y seguimos. Cuando los hayamos recorrido todos, este, ahí vamos a quedar con el camino de menor longitud. Eso está, por un lado, está bueno porque, bueno, resuelve el problema, encuentra el mínimo, pero por otro lado, vamos a ver que para algunos problemas, el costo computacional
crece en forma demasiado grande con el tamaño del problema. En este caso, el tamaño del problema sería la cantidad de ciudades a recorrer. Otra estrategia, a ese tipo de algoritmo le llamamos búsqueda exhaustiva. Exhaustiva viene de exhaust en inglés, que es agotar. Agota todas las posibilidades, recorre todas las posibilidades, por lo tanto las agota. Entonces, búsqueda exhaustiva. Y por otro lado, tendríamos la otra tipo de estrategia, es una estrategia de tipo heurística. Se basa en buscar un camino que, si bien no sea el óptimo, bueno, nos dé una solución razonable. Por ejemplo, podemos arrancar de una ciudad e ir a la más cercana, después de esa ciudad ir a la siguiente más cercana que todavía no hayamos pasado por ella, y así siguiendo, hasta agotar todas las ciudades. Bueno, eso obviamente va a ser muy rápido, lo que sí que no está garantizado que sea el óptimo. Bien, entonces pasemos a la definición de algoritmo. Un algoritmo es una forma abstracta de plantear una estrategia, es decir, una secuencia de instrucciones, cada una de las cuales representa una tarea bien definida y puede ser llevada a cabo en una cantidad finita de tiempos y recursos computacionales. ¿Mm? El algoritmo debe terminar en un número finito de pasos. Una vez que definimos un algoritmo, ese algoritmo puede ser usado como una instrucción en otro algoritmo más complejo. Por ejemplo, este, si tenemos un algoritmo para recorrer un grafo y encontrar el camino más corto con el problema del agente viajero, bueno, a eso lo llamamos algoritmo del agente viajero, y después en otro algoritmo más complejo en el cual necesitemos recorrer un grafo, bueno, llamamos a eso como si fuera una función. Bien, entonces ahora, dado si tenemos varios algoritmos para resolver un problema dado, por ejemplo el problema del agente viajero, el Traveling Salesman Problem, entonces nos podemos preguntar varias cosas. Una, si da el algoritmo la solución óptima o solo una solución aproximada. Si el algoritmo es iterativo, si converge, si termina en un número de pasos, un número finito de pasos, bueno, en realidad una de los requerimientos es que termine en un número finito de pasos, pero bueno, quiero decir, hay que demostrarlo eso. Y después, finalmente, cómo crece el esfuerzo computacional para ese algoritmo en función del número, del tamaño del problema. En el caso del TCP, la cantidad de ciudades que tenemos que recorrer. Bien, veamos otro problema. Dejemos ahora por ahora el del agente viajero y veamos este que está acá. Bueno, fíjense, tenemos una serie de objetos. Pensemos en una máquina, una computadora, en la cual hay una serie de objetos, qué sé yo, matrices, eh, árboles, grafos, o 0 o 1 hasta O9, 10 objetos. Y sobre esos objetos tenemos que realizar una serie de operaciones. Por ejemplo, si es una matriz, la tenemos que factorizar. Si es un grafo, lo tenemos que, no sé qué, hacer algo, colorear, eh, buscar el camino mínimo, en fin, alguna operación. Bien, esas operaciones las llamamos T0 a, son 12, las llamamos de T0 a T11. Cada una de esas tareas afecta a una cierta, a un cierto subconjunto de los objetos. Por ejemplo, la operación, la tarea T0, solo afecta al objeto 0, al objeto 1 y al objeto 3. La tarea T2 solo afecta al objeto O4. ¿Ustedes ven mi cursor? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe, se ve. Ok. Eh, bueno, bien. Hice, ahí, ahí se ve mejor. Bueno.
Entonces tenemos una serie de objetos y una serie de tareas. ¿Mm? Bien, lo que queremos ver es, bueno, las tareas son, diríamos, independientes, ¿eh? Se pueden hacer en cualquier orden, pero modifican a los objetos, entonces no pueden ejecutarse dos tareas que acceden al mismo objeto, no se pueden ejecutar simultáneamente. La idea es que pensemos que tenemos una máquina con varios núcleos, varios cores, ¿eh? Hoy cualquier computadora, hasta de escritorio o notebook, tiene 4 o 8 cores. Entonces, para acelerar el proceso, podemos tratar de ejecutar dos de esas tareas al mismo tiempo, ¿eh? En paralelo, no en forma secuencial, una tras de la otra, sino que podemos solapar en el tiempo varias de esas tareas, ¿eh? Claro, las podemos solapar mientras esas tareas no afecten al mismo objeto. Por ejemplo, acá la T0 no la puedo solapar con la T4 porque ambas afectan al objeto O1. Si, por ejemplo, esto O1 es una matriz y la estoy factorizando y esta T4 está haciendo no sé qué otra cosa, bueno, no lo podemos hacer al mismo tiempo porque en el interín, mientras se está factorizando, esa matriz está cambiando y se está capaz que está en un estado inconsistente, ¿no? Bien, entonces esas dos tareas, si dos tareas afectan al mismo objeto, no pueden ejecutarse al mismo tiempo. Entonces a esto lo vamos a llamar, es un problema, es un problema de scheduling, de sincronización. O sea, dividir a los objetos en ordenarlos en el tiempo, perdón, a las tareas, ordenarlos en el tiempo, de forma de que podamos hacerlo en el menor tiempo posible. Bueno, una forma trivial de sincronización sería no ejecutarlas en paralelo, ¿no? O sea, ejecutarlo en forma secuencial, o sea, hacer la T0, después la T1 hasta la T11, que por supuesto no es la óptima. Esta solución es muy lejos de ser la óptima, porque, por ejemplo, como dijimos, T0 y T1 pueden ejecutarse al mismo tiempo. Si pensamos, por simplicidad, de que cada una de las tareas tarda un cierto tiempo tau, entonces si son m tareas y lo hacemos en forma secuencial, para todo el proceso vamos a tardar m veces tau, m tau. Mientras que ya, por ejemplo, si superponemos T0 con T1, como se ejecutan al mismo tiempo, va a haber un tau menos, o sea, voy a tardar m menos un tau. O sea que juntando tareas y ejecutándolas simultáneamente gano mucho en tiempo, puedo llegar a ganar mucho en tiempo. Entonces a este problema le llamamos que es el problema de particionar, ¿eh? Tenemos una serie, particionar las tareas en una serie de etapas, ¿eh? De P etapas, el número de etapas, P. Le vamos a llamar entonces a cada una de esas etapas E0 hasta E sub P-1, P etapas. Las etapas son básicamente subconjuntos de las tareas. Cada tarea debe estar en una y solo una etapa, porque si no, si estuvieran en dos etapas estaríamos haciendo la tarea dos veces, y tiene que estar al menos en una, porque si no, no se haría la tarea. Y la condición de admisibilidad para una partición es que las tareas a ejecutarse en una dada etapa no deben acceder al mismo objeto. Decimos que entonces una partición que satisface esto es una partición admisible. El objetivo entonces es determinar aquella partición admisible que tiene el mínimo número de etapas. Entonces, básicamente es dividir, particionar es dividir el conjunto de etapas en una serie de subconjuntos disjuntos, no dos conjuntos disjuntos, son dos conjuntos cuya intersección es nula. Bien, podemos visualizar a esa partición con colores, ¿eh? Colorear todas las tareas de una dada etapa con un color. Por ejemplo, acá tenemos la etapa magenta, la etapa azul, la etapa verde y la etapa amarilla.
Y si chequeamos, vemos que efectivamente, por ejemplo, acá la T0 y la T1 conviven en la misma etapa porque efectivamente no modifican no modifican un objeto que sea el mismo objeto al mismo tiempo, ¿eh? Esta es una coloración admisible, una división en etapas. Otro ejemplo típico de estas cosas de scheduling es, por ejemplo, cuando tenemos una cierta, qué sé yo, por ejemplo, maquinaria en un hospital o en una fábrica, y entonces tenemos una serie de tareas para hacer y no podemos hacer una tarea que utiliza la misma máquina si hay una sola de esas máquinas al mismo tiempo, ¿eh? Si, por ejemplo, un proceso requiere el cortachapa y otro de, no sé, el torno, y si hay una sola cortachapa y un solo torno, bueno, no se pueden hacer esas tareas al mismo tiempo si acceden a la misma maquinaria. Bien, entonces lo bueno de esto es que se puede plantear en términos de un problema de grafos. Bueno, acá las transparencias está explicado lo que es un grafo, porque antes los alumnos venían no tenían teoría de la computación antes, por lo tanto no sabían lo que era un grafo, pero bueno, ustedes ya de grafos probablemente saben más que yo, capaz, ¿eh? Entonces, lo que básicamente se va a plantear esto en términos de grafos, ¿eh? Grafos no orientados. Bien, la forma de plantearlo en términos de grafo es armar un grafo en el cual los vértices son las tareas y unimos con una arista dos tareas si comparten un objeto. Este sería el grafo. A estos grafos se les llaman grafos de incompatibilidad porque las aristas una arista indica que esas dos tareas, esos dos vértices, en este caso los vértices son tareas, son incompatibles entre sí, no se pueden hacer al mismo tiempo. ¿Mm? Bien, por ejemplo, acá volvemos a ver, este era lo que teníamos original, que parece un grafo, es un grafo, pero en realidad el grafo que armamos es este que está acá, con las tareas, ¿eh? Y entonces fíjense, por ejemplo, fíjense, el objeto, una forma de armar el grafo es agarrar cada uno de los objetos, por ejemplo, el O4 debe ser procesado por las tareas T4, T2, T5 y T1. Entonces esas cuatro tareas son todas incompatibles entre sí, están todas unidas, todos contra todos, están unidos con aristas, ¿eh? Cada uno de ellos está unido por arista con todos los otros que afectan a ese mismo objeto. O sea, una forma de armarlo es a través de ir recorriendo los objetos. Y para cada objeto, tomar todas las tareas que lo afectan y unirlas con todas las aristas posibles entre ellos. Bueno, así entonces, procediendo de esa forma, se llega a este grafo que está acá. Entonces, lo que hay que hacer es dividir a los vértices del grafo en colores, en etapas, que en este caso, en esta forma lo visualizamos con colores, haciendo que la división en colores, la partición, sea admisible. O sea que si dos tareas son incompatibles entre sí, no estén en el mismo color. Bueno, esta que ven acá es una coloración admisible. Bien, la buena noticia es que este problema que queremos resolver es un problema estándar de teoría de grafos, colorear un grafo. La mala noticia es que encontrar el colorado óptimo es un problema que vamos a ver resulta ser muy, muy costoso. Bueno, el término colorear grafo viene de que, como ustedes ya le habrán contado, esto viene históricamente, uno de los primeros problemas que se plantearon para colorear era colorear mm, países en un mapa, ¿eh? En ese caso armaríamos un grafo en el cual donde los vértices son los países y dos países están
unidos por una arista, que también sería de incompatibilidad, es decir, esos dos países no son compatibles, no pueden tener el mismo color, sí que si comparten una frontera de medida no nula, no un punto, ¿no? Sino una frontera de una longitud no nula. Mm. Bien, acá veríamos como unos países y, por ejemplo, acá el país C4 con el país C8 comparten esta frontera y por lo tanto no pueden tener el mismo color. Entonces lo unimos con una arista en el grafo. Bien, como ustedes sabrán, para el caso de del coloreado de grafos, se demostró, hay un teorema, que es el teorema de los cuatro colores, que dice que todo grafo plano se puede colorear con cuatro colores. Ojo, recordar que eso se aplica solamente a grafos planos. Grafo plano es un grafo que se puede dibujar en un papel sin que se crucen las aristas, ¿eh? Bien. Entonces ahora dijimos, planteamos el problema, que es es resolver el problema de sincronización, de el acceso de objetos en la memoria de una máquina para varias tareas. Bueno, eso que finalmente lo llevamos a colorear grafos, y bueno, ahora entonces queremos colorear grafos, entonces nos planteamos cómo podemos resolver el problema de colorear grafos. Deme un segundo, ¿eh? Bien. Bueno, lo que vamos a hacer es ir avanzando en el número de colores. Vamos a probar primero con un color. Pruebo a ver, o sea, sí, pruebo a ver si puedo colorear el grafo con un solo color. ¿En qué caso yo podría colorear un grafo con un solo color? Bueno, si el grafo no tiene ninguna arista, ¿no? Porque donde haya una arista, esa arista une dos vértices y esos dos vértices no pueden estar en el mismo color. Por lo tanto, cualquier grafo que tenga al menos una arista no se va a poder colorear con un solo color. Entonces, bueno, pruebo con un solo color. Si esa coloración es admisible, bueno, ya está, es la de mínima cantidad de colores, menos que uno no puede haber. Así que con uno es, es posible y es la óptima, porque menos de un color no puede haber, ¿no es cierto? Si la coloración de un solo color no es admisible, entonces, ¿qué hago? Pruebo con todas las posibles coloraciones de dos colores. Si encuentro alguna coloración admisible de dos colores, entonces, bueno, esa es una solución y es óptima, porque ya demostré, ya probé que no se podía con un color. Si encuentro una de dos colores, es la óptima. Es una solución y es la óptima. Si no encuentro con ninguna de dos colores, pruebo con tres. Y así siguiendo. Cuando encuentro una coloración, ya estoy seguro que esa es una solución y es la solución óptima. Bueno, ¿hasta dónde puede seguir eso? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que un algoritmo tiene que terminar? ¿Eso termina en algún momento? Bueno, a lo sumo puedo llegar a cuántos colores. Bueno, a tantos colores como vértices, ¿eh? Si yo le asigno un color distinto a cada vértice, entonces es aseguro que es una solución admisible. Entonces el número de perdón, el número de colores a lo sumo puede ser el número de vértices. Bien. Entonces, respondiendo a esas preguntas que nos habíamos planteado, este algoritmo
da la solución óptima porque va avanzando en el número de colores, por lo tanto, cuando llega a una, no hay una coloración con menos números de colores y termina en un número finito de pasos, ya que a lo sumo puede llegar a número de colores igual al número de vértices. Bueno, hicimos una trampita. En realidad, la verdad que todavía no resolvimos del todo el problema, porque lo que dijimos rápidamente es generamos todas las coloraciones para un dado número de colores. Bueno, ese punto lo tenemos que refinar. ¿Cómo hacemos para, dado un número de colores, generar todas las coloraciones para ese color? Bueno, y además, deberíamos determinar cuánto es el número de número de coloraciones, n mayúscula, para ese número de vértices y ese número de colores, ¿eh? Bien, para generar las coloraciones no importa la estructura del grafo, lo único que importa es la cantidad de vértices, ¿eh? Son cuántas posibilidades de asignar un cierto número de colores a los vértices del grafo, independientemente de cómo es su conectividad. Después, una vez que tenemos las coloraciones, esas coloraciones vamos probando a ver cuál de ellas es admisible. La primera admisible que encontremos, esa es la solución. Bien, ¿cuántas coloraciones hay para un dado color? Bueno, para un solo color es trivial, todos los vértices con ese color y chau, hay una sola coloración. O sea que número de coloraciones para cualquier número de vértices, pero un solo color, es uno. Y ahora veamos, supongamos que acá tenemos las para dos colores y dos vértices, vértices A y B, y dos colores rojo y verde. Bueno, las posibilidades son rojo rojo, rojo verde, verde rojo y verde verde, cuatro. ¿Mm? Ahora supongamos que agregamos otro vértice, C. Bueno, todas las posibles coloraciones son las coloraciones de dos vértices y para cada una de ellas le podemos agregar el vértice C coloreado de rojo o el vértice C coloreado de verde. O sea que por cada una de las coloraciones para dos vértices la tenemos que multiplicar por el número de colores para generar las coloraciones de tres vértices, ¿eh? Entonces, número de coloraciones para un cierto número de colores y un cierto número de vértices es el número de colores por las coloraciones para un vértice menos. Cada vez que agregamos un vértice hay que multiplicar por número de colores. Esa Bueno, fórmula es aplicando. para hacerlo de manera recursiva. Claro, entonces esto acá podemos aplicar eso recursivamente, como está acá, y vamos reduciendo el número de vértices. Cada vez que reducimos el número de vértices en uno va saliendo un número de colores, así que al final llegamos a que el número de coloraciones para NC colores, NB vértices, es NC a la NB. Es parecido a cómo se arman los números en binario, ¿no? Los números, claro, bueno, si fueran eh, sí, Más puede que nada por lo ser. que está arriba, digo. Sí, 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 puede ser una forma de verlo. ¿Mm? Bien. Esto entonces cierra con la última pregunta, ya que ahí sí hicimos en forma constructiva, vimos cómo generar las coloraciones. ¿Mm? Y las podemos contar. Tenemos un número de cuántas coloraciones hay. En realidad, ese conteo de coloraciones está por exceso. ¿Por qué? Porque fíjense que estas son todas las coloraciones que me genera el algoritmo para tres vértices, dos colores. Bueno, en realidad, por empezar, hay algunas de ellas, la primera y la última, que en realidad son de un solo color, o sea que ya las evalué. O sea que acá no las debería evaluar. Está bien, no pasa nada, porque si hubieran sido admisibles ya lo hubiéramos detectado cuando recorrimos un solo color. Pero bueno, estamos contando por demás, digamos, ¿eh? Y después, algunas de las coloraciones son indistinguibles entre sí. Por ejemplo, rojo, rojo, verde y verde, verde, rojo, en realidad es la misma coloración, porque a mí no me interesa específicamente el color, sino
cómo particiono el conjunto en subconjuntos. ¿Se entiende? Así que en realidad de las 8 coloraciones que tengo acá, en realidad solo 3 son esencialmente diferentes. Estas 3 de acá abajo son idénticas a las 3 de arriba, permutando los colores, y las 2 de los extremos, la de arriba y la de abajo, son en realidad de un solo color. Así que en realidad de las 8 en realidad quedarían 3. Pero bueno, por ahora no nos preocupemos por eso y tomemos esta que está acá como una buena estimación para la numeración de colores. Bien, ¿cuántas operaciones entonces? Y además, ahora, bueno, ¿cuánto puede tardar? Lo que queremos es saber cómo crece el algoritmo con el tamaño del problema. El tamaño del problema son la cantidad de vértices. ¿Mm? Cantidad de vértices. Bien, NB. Y bueno, el problema hasta dónde, cuántas operaciones tengo que realizar para encontrar la coloración. Bueno, eso depende, porque capaz que si podría pasar que yo pruebo con un solo color y ya el grafo resulta que no tiene aristas, por lo tanto ya lo encuentro ahí la coloración y ya está listo. Y el caso peor sería que no pueda, que tenga que llegar al número máximo de coloraciones, que es igual al número de vértices, habíamos dicho, ¿no? Pero bueno, entonces nosotros lo que tenemos que tomar es la máxima, el peor caso. ¿Mm? Entonces el peor caso es cuando el número de colores es igual al número de vértices. Como teníamos número de colores a la número de vértices, quiere decir que el peor caso, la máxima cantidad de coloraciones que vamos a tener que evaluar es NB a la NB, donde NB es el número de vértices. Bien, este es el número de coloraciones. Ahora queremos saber el número de operaciones que tenemos que realizar. Cada vez que tenemos una coloración, para Una consulta. determinar si esa coloración es admisible o no, no es una sola instrucción la que tengo que realizar. En realidad, ¿qué pasa? Tengo que recorrer todas las aristas del grafo. ¿Cuántas aristas puede tener un grafo? Bueno, en realidad vieron, podemos pensar que es como una matriz el grafo. Entonces, si tiene nb vértices, va a tener nb al cuadrado aristas. En realidad es nb por nb menos 1 sobre 2. Es como una matriz triangular. No importa, va como nb al cuadrado. En principio, aristas en un grafo, seguro que no son más de nb cuadrado, porque cada arista son pares de vértices. Entonces, el número de operaciones para el algoritmo de búsqueda exhaustiva, BE, búsqueda exhaustiva, para NB vértices, su costo en cantidad de operaciones es, a lo sumo, NB a la NB al cuadrado. O sea, el número de coloraciones, que es NB a la NB, por el número de operaciones que tengo que hacer por cada coloración, que es NB cuadrado, verificar si es admisible o no, chequeando sus aristas, cada una de sus aristas, y entonces esto es NB a la NB más 2. En realidad, sería el número de chequeos de aristas, ¿eh? No es exactamente el número de operaciones, pero bueno, siempre pensando en forma conservativa, ¿eh? Entonces, a este tipo de expresión así la vamos a llamar complejidad algorítmica del problema, ¿eh? Es dado el tamaño del problema, que es NB, el número de vértices, cómo crece el costo computacional de resolver ese problema. Bien, resulta que, ¿cuánto es NB a la NB más 2? Bueno, pensemos, por ejemplo, un grafo, incluso ni siquiera llegamos con tantas provincias como hay en la Argentina. Pensemos en 20 vértices, ¿eh? Sería 20 a la 22. ¿Cuánto es 20 a la 22? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Qué les parece? Bueno, es mucho. Fíjense, si pudiéramos tenemos que hacer 20 a la 22 operaciones, chequeos de pares de aristas, o sea, de pares de vértices, ¿no? Supongamos que podemos hacer una por cada ciclo de la máquina y lo estoy haciendo en un solo núcleo de un procesador
cuya velocidad es 2,4 gigahertz. Gigahertz son 1.000 millones de operaciones por segundo. 10 a la 9. Bien, quiere decir que si tengo que hacer estas 20 a la 22 operaciones y quiero ver cuánto tarda eso, bueno, lo divido por el número de operaciones por segundo que hace mi procesador. Eso me daría el tiempo en segundos, pero como es mucho, lo divido por 3.600, el número de segundos en una hora, por 24, el número de horas en el día, por 365, que es el número de días en el año, y eso me da el tiempo en años. Resulta ser que esto es 5,54 por 10 a la 11 años, o sea que es unas 40 veces la edad estimada del universo, que es 15.000 millones de años. Bien, o sea que es mucho, ¿no? Si bien es una estrategia y da una solución, esta estrategia tiene un techo muy bajo, no puedo pasar de ni hablar. Bueno, seguro que no puedo resolver 20 ciudades, ¿eh? Uno diría, bueno, lo que pasa es que tu procesador es muy berreta. Hoy uno puede usar, hay procesadores que vienen con 32, 64 núcleos en un servidor de escritorio. Vos lo que tenés que hacer es usar un equipamiento más especial. Bueno, supongamos que usamos una supercomputadora como estas que están acá. Las supercomputadoras, ustedes saben, se usan para aplicaciones científicas. Hoy la inteligencia artificial corre en estas supercomputadoras. Son así equipos, salas con racks. Cada uno de estos es un rack con un montón de servidores. Cada uno de esos servidores puede tener, eh, qué sé yo, 50, 60 servidores, cada servidor con 60 núcleos. ¿m? Y bueno, hoy acá, en esta página que está acá, www Top 500, están listadas las 500 supercomputadoras más grandes que hay en el mundo. Y este dato que tomé acá, no me acuerdo si lo tomé el año pasado, esto va cambiando. Se publica ese top 500, se actualiza 2 veces por año. No me acuerdo cuándo tomé esto, probablemente haya cambiado, pero en ese momento la computadora más grande era una que se llama Frontier y que usa unos 10.000 procesadores EPIC con 64 núcleos cada uno y también GPUs, 38.000 GPUs. Ustedes saben que las GPU tienen miles de cores, o sea que en total hay unos millones de cores, ¿eh? Bien, bueno, usemos esto. Tenemos 8 millones de núcleos. Bueno, dividimos eso por 8 millones de núcleos y lo que nos da es que en realidad en vez de tardar los 5,54 por 10 a la 11 años, va a tardar unos miles de años, ¿eh? O sea que tampoco es la solución, ¿se entiende? Otra forma de ver el problema es preguntarse cuál es el máximo número de vértices que se puede resolver en un determinado tiempo, digamos en una hora, con una hora de cálculo, con un procesador como el que dijimos antes, de 2,4 GHz. ¿Cuánto a lo sumo puedo resolver? Y bueno, se ve que el techo está en 15 vértices, ¿eh? Bueno, nada, con esto lo que les quiero mostrar es que para ciertos problemas, directamente la búsqueda exhaustiva no se puede usar, ¿eh? Bien, habíamos dicho de que, claro, estábamos contando en forma redundante las coloraciones. Algunas de ellas o eran de un número menor de colores, por ejemplo, ahí cuando eran dos colores había una que eran de un solo color, o están repetidas. Bueno, uno podría tratar de evitar eso, solamente evaluar las coloraciones esencialmente distintas y nuevas que tienen
tienen el número de colores que estoy recorriendo en ese momento. Y entonces, fíjense que, por ejemplo, acá, ¿no? Para NB 3, creo que esto es para 3 colores. A ver, espera. Ah, perdón. No, el número total de coloraciones recorriendo todos los colores posibles, ¿no? Entonces, para 2, qué sé yo, para 7 sería 7 a la 7, que es este número que está acá, las coloraciones, pero si buscamos las diferentes son solo 877. O sea que son muchas menos. No hay una expresión cerrada, pero más o menos aproximadamente el número de coloraciones para búsqueda exhaustiva mejorada, tomando solamente en cuenta las coloraciones diferentes, en vez de ser NB a la NB más 2, es NB a la NB sobre 2 más 2. O sea que para 20, en vez de tener 20 a la 22, es 20 a la 12. Bueno, uno diría, ah, qué bueno, entonces ahora sí. Bueno, igual, no, no, no. Si pasamos en el caso de las 20 vértices, en vez de ser 4,2 por 10 a la 28 coloraciones, pasaríamos a 5,2 por 10 a la 13 coloraciones. Y el tiempo de cómputo se reduciría de 40 veces la edad del universo a 99 días. Igual no tendría sentido estar 99 días corriendo un problema para colorear un grafo de 22 vértices, ¿no? Bueno, entonces, creo que con eso ya les mostré que realmente un algoritmo de tipo búsqueda exhaustiva para este problema no va. Entonces vamos a pasar al algoritmo heurístico. Heurístico quiere decir, si uno busca heurístico en el diccionario, dice heurístico una regla o conjunto de reglas para incrementar la posibilidad de resolver un dado problema. O sea, usar un criterio que nos permite hallar una solución razonable en un tiempo mucho más corto que el exhaustivo. Bien, y el algoritmo, entonces, heurístico que vamos a utilizar es este que vamos a decir ahora. Supongamos este grafo que está acá, tiene 5 vértices, A, B, C, D, E, y entonces seleccionamos un vértice, le asignamos un color, y después vamos, por ejemplo acá, le agarramos el A y le asignamos rojo, y ahora vamos recorriendo todos los vértices no coloreados, y le vamos asignando el color rojo mientras podamos, mientras no esté unido ese vértice a un vértice de color rojo. ¿Mm? Voy a hacer, vamos a hacerlo. Entonces, entonces tenemos A, E, B, C, D. Y entonces arrancamos con rojo y ahora seguimos con el siguiente. B, ¿le puedo asignar rojo? Sí, porque no está unido a ningún vértice rojo
Entonces no tiene ninguna arista con un vértice rojo. C no puedo, D no puedo y E no puedo. Paso al siguiente color, verde. Primer vértice no Profe, coloreado. ¿Perdón? disculpe, ¿por qué E no se puede? E está unido a A. Ah, ok. Una consulta. Sí, Ahí sería B rojo porque usted lo está recorriendo en orden lexicográfico, digamos. exactamente. Vamos a ver que después con la coloración depende de el orden en que lo recorra. Y en este caso no lo estoy recorriendo de la forma mejor posible, digamos, ¿eh? Ok, ok. Pero bueno, sigamos. Ahora, supongamos que yo soy una computadora y los recorro en el orden que me dijeron, ¿no? A, B, C, D. E. Bien, ahora pruebo con C. Bueno, C le asigno verde. D, ¿le puedo asignar verde? Sí. E, ¿le puedo asignar verde? No. Entonces paso al siguiente, azul. Bueno, me queda ahí solo y ya coloreé todo. ¿Estamos? Bien, quiere decir que llego a una solución, llego a una coloración admisible y ¿con cuántos colores? En este caso con tres colores. Bien, esa coloración resulta ser que no es la óptima. Hay una coloración con dos colores, que es esta que está acá. De hecho, si yo los recorriera en el orden como ustedes ya vieron, ¿no? Eh, los recorriera en el orden A, E, C, D, B y aplicara ese mismo algoritmo, llego a una coloración que es de dos colores. Bien, por empezar, vemos que la solución depende del orden en que los recorra. Y vemos que, por supuesto, no va a llegar siempre al óptimo, ¿eh? Es una razonable, buena solución, pero no es la óptima. Bien, si lo quieren ver, acá hay un código que resuelve eso. No lo vamos a ver porque usa una grafos. No vamos a ver el contenedor grafo en el curso, así que no tiene sentido ponerse a ver para este caso en particular todo el código, pero está explicado acá. Si alguien lo quiere ver, lo pueden ver. Y sigamos con analizando cuál sería el tiempo de ejecución para este algoritmo. Bueno, no vamos a entrar tampoco demasiado en detalle, pero fíjense que tengo que hacer un lazo sobre los colores. A lo sumo sería, los colores a lo sumo llega al número de vértices, o sea que a lo sumo es un lazo sobre el número de vértices. Para cada vértice tengo que recorrer todos los vértices no coloreados, otro lazo sobre los vértices. Y para cada vértice de esos tengo que verificar con sus vecinos si están coloreados con el mismo color. O sea que básicamente es un triple lazo anidado sobre el número de vértices, como mucho, ¿eh? Quiere decir que a lo sumo es NB cubo, número de vértices al cubo, la cantidad de operaciones que tengo que realizar. Bueno, lo que les quiero decir es que con ese algoritmo se puede colorear grafos de hasta 2000 vértices en 40 segundos, ¿eh? O sea que El alfa que fíjense la está antes diferencia. del. ¿Perdón? El alfa que está antes del Proporcional. el número de vértices. Ah, bien. Proporcional. Sí, después vamos a ver lo que vamos a ver ahora a continuación, que es la notación orden de. Yo ahí tendría que haber puesto orden de NB cubo, pero como todavía no lo pusimos, le puse proporcional. Bien, justamente entonces ahora arrancamos con eso, tiempo de ejecución de un programa. ¿Mm? Bien, tiempo de ejecución de un programa. La eficiencia de un código va en forma, o sea, queremos hacer códigos eficientes, ¿no? ¿A qué nos referimos con eficiencia? Bueno, es inversamente proporcional, la eficiencia va inversamente proporcional con la cantidad de recursos que consume. Fundamentalmente, cuando hablamos de consumo, lo primero que todo es el tiempo de CPU y también, diría en segundo orden, la cantidad de memoria que requiero. A veces en programación la eficiencia se contrapone con la sencillez y legibilidad de un código. Muchas veces dicen, hay una regla que dice que no hay que hacer optimización prematura, se le llama. Optimización prematura es cuando de entrada quiero resolver un problema
y me preocupo por hacer la solución lo más óptima posible. A veces queriendo buscar, con lo cual termino haciendo algo súper complicado, súper difícil de programar, súper difícil de debaguear y tal vez probablemente no era necesario. Bueno, pero hay que tenerlo en cuenta, digamos, ¿no? La eficiencia, quiero decir. Entonces, a veces no es tan importante la eficiencia, es preferible tener algo sencillo y legible, no tan complicado, pero hay problemas en los cuales realmente se requiere tener un código eficiente. Pensemos en, por ejemplo, un programa que busca un nombre en una agenda personal, en mi agenda personal. Bueno, en mi agenda personal, ¿cuántos contactos puedo tener? De centenas, miles. Bueno, ahí para buscar algo en 1000 contactos o algo así, la verdad es que lo puedo hacer de la forma, cualquier forma y no va a tardar mucho, ¿no? Pero si estamos escribiendo un algoritmo que busca un string en la base de datos de un buscador que tiene del orden de 10 a la 12 entradas, bueno, ojo, ahí la diferencia entre un algoritmo, una pequeña diferencia en el algoritmo puede cambiar un montón. Como mención, les voy a decir, el tamaño de la base de datos de Google es de 10 exabytes. Un exabyte es 10 a la 18 bytes. 10 exabytes son 10 a la 19 bytes. ¿Mm? Bien, entonces ahí en un caso como ese, pasar de un algoritmo orden n log n a uno orden n a la 1.3 puede ser terrible. Vamos a ver después todo esto que es orden de n log n, orden de n.3. Lo que es una pequeña diferencia en la velocidad de crecimiento de esa función lo puede hacer terrible. Bien, además, no solo es importante escribir programas eficientemente, sino que hay que arrancar sabiendo cuándo y dónde preocuparse por la eficiencia. Muchas veces un programa está escrito de varios componentes o módulos. A veces algunos de esos módulos requieren de muy poco recurso, de muy poco tiempo, y entonces no tiene sentido optimizar ahí. Cuando uno empieza a entender cómo evaluar, cómo determinar las velocidades de crecimiento del tiempo de ejecución de los diferentes módulos, rápidamente te das cuenta dónde tenés que optimizar, ¿eh? Y a veces de entrada sabes cuál es la parte que va a requerir mucho esfuerzo computacional. Para las otras partes que no requieren de tanto tiempo de ejecución, bueno, ahí no me preocupo por escribir algo súper óptimo. Ahí uso algo lo más robusto y sencillo posible. Bien. Para fijar ideas, pensemos ahora en un programa que ordena de menor a mayor una serie de números enteros. Tengo un vector de enteros, un arreglo de enteros, y lo quiero ordenar de menor a mayor. Bueno, el tiempo de ejecución, ¿de qué va a depender? Bueno, de la eficiencia del compilador, de la velocidad del procesador, del juego de instrucciones que tiene ese procesador. Eso yo no tengo mucho control, digamos, ¿no? Bueno, lo voy a hacer en el programa que yo pueda usarlo. Pero después está, bueno, por supuesto va a depender de los datos del programa. Si lo estoy ordenando, por ejemplo, va a depender de su distribución estadística. ¿Los datos vienen aleatorios o vienen ya medios ordenados? ¿Cómo vienen, digamos, no? Y después, finalmente, de la complejidad algorítmica del algoritmo subyacente, el algoritmo que yo escribo, ¿cómo es? Y bueno, por ejemplo, vamos a ver después que para ordenamiento hay métodos rápidos, por ejemplo, como el quicksort, que es orden n log n, o métodos lentos como la burbuja y selección, que son orden n cuadrado, ¿no? Entonces nosotros vamos a concentrarnos en esto, en la complejidad algorítmica. Bien, en muchos casos el tiempo de ejecución depende de alguna medida del tamaño de los datos. Por ejemplo, en el caso de sumar un arreglo de números o ordenar un arreglo de números, es la cantidad de números que tengo que procesar. En el caso de sumarlos, el tiempo de ejecución, por ejemplo, es fácil entender que va a ser proporcional al número de números, porque por cada número tengo que hacer una suma. Donde C, en este caso, es una constante que representa el tiempo necesario para sumar un elemento, para hacer una suma.
En otros casos puede depender de cómo vienen los datos. Por ejemplo, buscar un número en un arreglo de números. Esta función search toma un entero y lo busca dentro del vector de enteros A. Para eso los va recorriendo y cuando encuentra uno igual, bueno, devuelve la posición. Lo que devuelve es un entero, que es la posición dentro de A donde está L. Bueno, eso depende, en este caso va a depender mucho. En algunos casos puede ser que encuentra el L en la primera posición, con lo cual retorna inmediatamente, o puede ser que esté al final o que no esté, en cuyo caso tiene que recorrer hasta el final. Entonces, en general, para cuando analicemos los algoritmos, vamos a tener, por empezar, vamos a determinar cuando podamos el tiempo del mejor caso. En este caso sería 1, porque lo encuentra en la primera, sería cuando lo encuentra en la primera posición, entonces tiene que hacer una sola comparación. El peor caso, cuando está al final o no está, tiene que recorrer los n elementos del vector. Y a veces también podemos determinar el promedio. En este caso el promedio va a ser n sobre 2, porque a veces va a estar al principio, a veces va a estar al final. Bueno, el promedio es como si estuviera por la mitad. Entonces vamos a tener el tiempo de buscar un elemento en un arreglo de n de posiciones, es C por J, donde J es la posición donde lo encuentro. Y bueno, puedo decir, el peor caso es C por N, cuando está al final. El mejor, cuando está al principio, tendría que haber puesto yo C, una sola C. Y el promedio es como que anda por la mitad, C por N sobre 2. En general, determinar analíticamente estos tiempos, bueno, acá para este caso es muy fácil, en otros casos va a ser relativamente complicado. Cuando podamos, vamos a reportar, vamos a informar para cada algoritmo los tres casos, el peor, el mejor y el promedio. A veces es más fácil determinar, a veces es fácil determinar el mejor caso, a veces es fácil determinar el peor, a veces es fácil determinar el promedio, etcétera. Puede variar. Bien. Para, para especificar, para expresar cómo crecen esas notaciones, esa tasa esa velocidad de crecimiento de los tiempos de ejecución, vamos a usar la notación asintótica orden D. Y como la vamos a usar, y la vamos a usar durante todo el curso, y cuando les demos los diferentes contenedores, le vamos a ir diciendo esto es orden de esto es orden de otro. La palabrita orden D la vamos a usar por todo el curso. Entonces, primero que todo, lo vamos a definir. Entonces, vamos a definir esta notación asintótica orden D. Entonces, decimos TDN es orden de n cuadrado, después vamos a ver que se puede aplicar a cualquier otra función, pero por ahora digamos orden de n cuadrado. Si existen constantes C y N0, tales que T de n está acotado, es menor o igual que C por n cuadrado para n mayor o igual que N0. O sea, a partir de un cierto valor N0, el tiempo de ejecución, la función esta T de n, está acotada por un múltiplo de esto que es lo que le llamamos la velocidad de crecimiento. Acá estaríamos diciendo T de n es orden de n cuadrado, o sea, la velocidad de crecimiento de T de n es n cuadrado. Bien. La idea es que no nos interesa cómo es T de n específicamente para ciertos valores al principio, sino que nos importa cómo crece, nos importa para valores muy grandes. En ese caso, TN se dispararía para arriba a medida que n vaya aumentando, digamos. Claro, claro, claro. Su complejidad ¿Cómo? algorítmica sería muy alta, digamos. Tendríamos que buscar alguna N, manera de reducirla. bueno, en este caso es n cuadrado. Para cierto algoritmo nos puede gustar o no nos puede gustar. Por ejemplo, en el caso Ah, de ok, colorear los ok. grafos, dijimos que n cubo era bueno, porque el otro era n a la n, que era mucho más grande. En cambio, vamos a ver, por ejemplo, que para ordenar vectores, n cuadrado es mucho.
lo óptimo es n log n, que vamos a ver que es mucho menos. Eso Todo esto, depende del algoritmo, digamos. claro, claro, claro. Ok. Hay algoritmos para ordenar vectores. Están los algoritmos más triviales como búsqueda burbuja, selección, inserción, que son orden n cuadrado. Son muy fáciles, muy simples de implementar, todo, pero son orden n cuadrado. Mientras que hay algoritmos, vamos a ver varios algoritmos que son orden n log n. Como log n prácticamente es constante, crece muy, muy poquito, es prácticamente un poquito más que n. O sea que imagínate que eso cambia un montón. ¿Mm? Bien, entonces veamos acá esto, este ejemplo, ¿no? Tengo t de n igual a n más 1 al cuadrado. Bueno, Profe, n más uno al sí. cuadrado sería O en este caso. No, por ahora vamos a ver. Yo tengo esta t de n. Todavía no dije que O es n, la t de n es n más 1 al cuadrado. Justamente lo que queremos ver es orden de qué es. ¿Está? Ah, claro. Bien. Entonces, lo que podemos ver, a ver, si lo decimos rápidamente, ah, si lo decimos rápidamente, digo, tengo t de n igual a n más 1 al cuadrado. Bueno, fíjense, si yo eso lo expando, me da n cuadrado más 2n más 1. ¿Y uno qué diría? Bueno, uno diría, para n suficientemente grande, lo que va con n y el 1 van a ser despreciables. Me puedo quedar con el n cuadrado, ¿no? Bueno, eso es lo que queremos hacer, pero lo queremos hacer formalmente, queremos ver, ¿no? Y con esta definición, lo que vamos a decir es lo siguiente, fíjense. Fíjense, acá tengo la curva n más 1 cuadrado, que es la verde. Fíjense que si yo tomo la curva 2n cuadrado, que es la roja, inicialmente para valores pequeños, por ejemplo, para 1, n más 1 al cuadrado es 4, mientras que 2n cuadrado es 2. O sea que para 1, t de n no está acotado por 2n cuadrado. Pero cuando empieza a crecer, para valores de n suficientemente grandes, sí, n más 1 al cuadrado está por debajo de 2n cuadrado. ¿Mm? Entonces, fíjense, para valores de n mayores o iguales que 3, a partir de 3, la t de n que tengo yo, que es n más 1 al cuadrado, está por debajo de un múltiplo de n cuadrado, que en este caso es 2n cuadrado. O sea, la, mm, la definición de orden D se puede aplicar acá para t de n con velocidad de crecimiento n cuadrado y constantes n0, 3, es el punto a partir del cual puedo aplicar la desigualdad, y la constante multiplicativa C, 2. O sea, si aplico n0 igual a 3 y c igual a 2 en esta definición, bueno, es válida. O sea que t de n es orden de n cuadrado. O sea que puedo decir que efectivamente t de n es orden de n cuadrado. ¿Mm? ¿Se entendió eso? O sea, a mí me dicen, a mí me dicen t de n igual a n más 1 al cuadrado. Bueno, lo primero que uno diría, esto es n cuadrado más 2n más 1. Y uno diría, bueno, para n suficientemente grande, esto y esto no van. El que queda, el que manda es n cuadrado, ¿no? Pero bueno, ¿cómo formalizamos eso? Entonces, con la notación orden D, uno puede demostrar que lo que acabamos de hacer, que t de n, o t de n es orden de n cuadrado. Y entonces lo estamos demostrando matemáticamente. Bueno, en realidad acá lo estamos demostrando gráficamente, pero si quieren, mírenlo acá un poquito, con un poquito de álgebra, realmente demostramos que para n mayor o igual que 3, bueno, miren todos los pasos, pero llegamos a que n más 1 al cuadrado está acotado por 2n cuadrado, por una constante por n cuadrado. O sea que realmente
n más 1 al cuadrado es orden de n cuadrado. ¿Mm? Bien, por supuesto, la notación orden de se puede usar no solo con n cuadrado, sino con cualquier función. Puede ser n cubo, 2 a la n, log n, cualquiera de ellas. Hay algunas que son las que más se usan. Se usan potencias, exponenciales, logaritmos, son las que más se usan. ¿Mm? En general se dice T de n es orden de f de n si existen constantes c y n0 tales que T de n es menor o igual que una constante multiplicativa por f de n para n suficientemente grande, mayor o igual que n0. Se le suele llamar a f de n la tasa de crecimiento, velocidad de crecimiento de T de n. Bueno, vamos a dejar acá porque a las 6 empiezan con la teoría, con la práctica. Así que para darles un ratito y que descansen, paramos acá. ¿Está? Dejo de compartir. No sé si alguien quiere aprovechar y hacer alguna La práctica va a consulta. ser en este Zoom. Sergio, ¿estás? Sí, 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 seguimos por acá nomás. Bueno, no me acuerdo porque le pasaron los enlaces a ustedes. Bueno, entonces ya te puse como co-host. Dale. ¿Querés que te ponga como host directamente? Así quedas como Dale, host. sí, ahora se van a estar sumando, bueno, JP, todos los demás, así que Bueno, acá María Eugenia ya está, me parece que ok. ya ahí está. Sí. Te Sí, sí, acá estoy. pongo. Bueno, bueno, Ok, hola María Eugenia. ¿cómo están? Buenas tardes a Bien. todos. Lo pongo Hola, buenas tardes. a Sergio como host y ya quedan ustedes. Dejo grabando, ¿les parece? ¿O quieren que ¿Sí? corte y después lo dejo grabando? Dale, no hay problema. Después va a quedar todo en el mismo enlace, eso sí. Sí, espera, no, dejo de grabar y graben ustedes. Digo por si acaso se me llega a cortar algo acá en mi máquina. Es preferible que lo guarden ustedes. Después me pasan, pueden grabar tanto en la nube como en su máquina. Dale, cuando vos cortes con la grabación, yo la largo. Ahora a Bueno, las 6 la largo. ¿Mm? dale. Ahí.